17. También pueden enviar todas las sugerencias, todas las preguntas, todos los comentarios que quieran acerca del programa y de todos los programas que hay acá en AM1230. El email am1230creativa@yahoo.com.ar. Y como siempre estamos siendo grabados, filmados, con archivo, memoria, después nos pueden seguir viendo, escuchando en la radio de internet abastoradiotv.com.ar, y acá contamos, por supuesto, como siempre, con la ayuda del técnico, el especialista Martín Enríquez. Así que bueno, cualquier cosa pueden también comunicarse con él para la difusión de cualquier programa, publicidad, en fin. Ahí ustedes pueden, en el caso mío, en Cuentos de Espiritualidad y de Ciencia, pueden encontrar pues esos programas, fotos, archivos de todo esto que vengo realizando, todos los proyectos. Por eso es interesante cada uno que viene a hablar, a difundir de sus proyectos. Decíamos entonces, están todos los programas de AM1230, que estamos desde el año 2011 aquí en Radio Creativa, todos los jueves de 16 a 17 horas, y gracias a Dios y gracias a mí y gracias acá a todos los técnicos y especialistas, no hemos perdido, la verdad, ningún programa, así que hay una continuidad. Y el programa se abrió en Radio Patricios en el 2003, hasta el 2011 inclusive estuvo también Encuentros de Espiritualidad y Ciencia en Radio Patricios. Así que también hay algunos programas grabados, archivados del año 2009, 2010, 2011 por internet, en la radio de internet, que sintetiza todo. Bueno, estamos en julio, un mes de la patria, podríamos decir así, cumpleaños, podríamos decir de la patria, un cumpleaños de la patria. Y bueno, acá ha venido otra vez el amigo, tenemos un lujo de tenerlo acá, el director del Museo General Belgrano, que está en la calle Bermúdez al 400, y bueno, también aquí lo tenemos a Ricardo Vitiviti, acá un doctor, especialista en historia, especialista, me estaba diciendo, en teología, así que filosofía, religión, muy amplio. Y bueno, yo le pedí a Ricardo que venga a hablar un poquito de todo lo que hace él en su museo, todos los archivos. Estuvo hablándonos de Manuel Belgrano, programas anteriores que deben estar por internet. Y hoy, bueno, mes de julio, y nos iba a hablar un poquito, a ver qué significa en la historia nuestra esto del 9 de julio, ¿no? A ver, por ahí. Yo no tuve tiempo de mirar en el diccionario, que siempre miro, ¿viste? ¿Qué es esto de independencia? Porque yo por ahí vengo hablando de liberación, vengo hablando de humanización, un poco siguiendo toda esta filosofía oriental, toda la espiritualidad, por ahí. Bueno, vos por ahí podés relacionar todo esto con filosofía más que yo, con teología más que yo, y por supuesto de la historia, que sabes muchísimo. Y bueno, nos hablas un poquito de este mes, del 9 de julio. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar, ¿no? Que no es la primera vez, pero ya que vos dijiste que el mes de la patria, en realidad es el mes de la patria para otros países también, no solamente para Argentina. Tenés razón, el 4 de julio también fue para Estados Unidos. El 5 de junio Venezuela, por ejemplo. Sí, esos son los ejemplos. Sí, claro. O coincidencias, sí, en América Latina. Creo que son coincidencias, sí. Ya que estamos hablando de varios países de América, quiero decir que el 9 de julio de 1916 no es solamente una fecha de la historia argentina, sino continental. ¿Por qué continental? Porque también hubo diputados de lo que hoy es Bolivia en el Congreso de Tucumán, o sea, altoperuanos. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, porque el acta, en su definición más precisa, dice que se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica.
no en la Argentina, ni en Bolivia, ni en ninguna parte, sino en Sudamérica. Quiere decir que las personas, los hombres de aquella época, hombres y mujeres, claro, que adhirieron a este hecho histórico, tenían un concepto continental de la cosa. No estaban constreñidos a los límites actuales de los países de América del Sur. Así el acta lo dice. La intención de ellos era hacer una América del Sur unida. El sueño de Bolívar y de otros próceres también en la Unión, ¿no? Claro, no solamente de Bolívar, sino de entre nosotros, de Belgrano, de San Martín y de Claro. Y de todos los diputados del Congreso de Tucumán. En realidad, desde el 25 de mayo del 10, que el proceso que se produjo también fue de carácter continental. Por eso que el año 16 también lo es. La prueba está que fue de carácter continental, radica en que en la primera expedición del ejército fue con instrucciones de ir por lo menos hasta el límite entre el Alto Perú y el Perú. Es decir, el río Desaguadero. Y el primer ejército, al mando del general Balcarce, llegó hasta esos confines. Después tuvo que retroceder porque perdieron la batalla de Huaki, después de ganar Suipacha. Suipacha queda en el límite ya en el territorio boliviano, hoy día, entre ese país y la Argentina. Todo antes eran las provincias unidas del Río de la Plata, todo, sí, ¿no? Sí. Y parte pertenecía a las provincias, Uruguay creo, ¿no? También, parte de Brasil creo, también, no, Brasil no. No todo, sino una parte, no, está correcto, una parte pequeña del suroeste o sudoeste de Brasil. Pertenecía a las provincias. A las provincias unidas del Río de la Plata. En el norte Bolivia. Sí, emergente del virreinato del Río de la Plata. En realidad, en Chile está algo, en Chile también. Chile dependía de Perú, Chile nunca. Chile de Perú. No, Chile dependía de Perú directamente. Ajá. El virreinato del Río de la Plata fue creado por cédula de agosto primero de 1776, por orden del rey, claro está. ¿Cómo hizo el rey de España para formalizar, estructurar este virreinato? Muy sencillo. Nosotros hasta esa fecha nosotros, el territorio nuestro digo, dependíamos del virreinato del Perú, y estas tierras eran conocidas como Gobernación de Buenos Aires. A partir de agosto de 1776, la forma de estructurar el virreinato del Río de la Plata fue desgajándolo del Perú justamente, y se integró con lo que hoy es la Argentina, con lo que hoy es Bolivia, con lo que hoy es Paraguay, con lo que hoy es Uruguay, con lo que hoy es Chile de Atacama para el norte, con lo que hoy es Chile del Biobío, cerca de Santiago de Chile, hacia el sur. Quiere decir que dos partes de Chile, norte y sur, también eran del virreinato del Río de la Plata, y como dije antes, del suroeste del Brasil. Una invasión de los portugueses en Brasil en 1817 hizo que la margen occidental del río Uruguay quedase en manos de lo que es Argentina, y la margen oriental en poder de Brasil. Pero esos eran los límites, y por lo menos eso era, digamos, el objetivo primario, vuelvo a decir continental, pero el objetivo primario era conservar el virreinato del Río de la Plata. Los próceres de independencia hicieron la creación de nuestros países unidos en su intención, pero de diplomacia internacional, con la complicidad de algunos de los nuestros, a posteriori de la guerra de independencia, hizo que los países nuestros se dividieran. El proceso de independencia estadounidense, por ejemplo, fue seguido por un sistema, por decirlo de alguna manera, de expansión y de unidad de esos estados. En cambio, el proceso de independencia de América del Sur fue seguido por un hecho de división de los países que lo componen. Esa es una de las causas, quizá de las principales o la principal, de la diferencia de poderío económico y político del mundo entre la América del Norte y la América del Sur. Cuando digo América del Norte, me refiero también a Canadá, pero en este momento más bien me refiero a Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos en aquella época... Aparte que, bueno, ellos dependían primero de Inglaterra y nosotros de España. Ahí está la diferencia. También. Unos son sajones y otros latinos. Es una de las causas. Sí, porque hay que entender que
la independencia de América del Sur se dio en una época de ascenso de Inglaterra y de descenso de España. También en cuenta eso, claro, la historia universal, ¿no? Claro, Estados Unidos en aquella época no era lo que es ahora. Estados Unidos era algo así como una valla para las tentativas de Europa de dominio sobre América del Sur. Es por eso que Manuel Belgrano tuvo como un modelo político al de general George Washington, máximo prócer de la independencia y de toda la historia de los Estados Unidos, y yo he traído aquí, como dije antes, una edición, no la primera, la segunda, la primera es de 1813, de la despedida de Washington a los pueblos norteamericanos, que Belgrano, al pueblo de Estados Unidos, que Belgrano tradujo del inglés al castellano. Porque, claro, qué lástima que no estamos en televisión, pero por lo menos los que estamos aquí presentes en la radio podemos verlo. Sí, con internet. También, sí, con el título, de acuerdo a la protección que tiene esta obra, o sea, la encuadernación, encuerina, despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos. En realidad, Belgrano ya había traducido en el año 1811 esta obra, pero como poco antes de la batalla de Tacuarí contra los españoles en el Paraguay, decidió él quemar todo el archivo para que no quedase en poder del enemigo y comprometer a muchas personas de la revolución. Hizo una segunda traducción que está fechada, que es la que yo tengo, en Alurralde, que queda en Salta. Fíjense que cosa curiosa. En las dos oportunidades que Belgrano tradujo la despedida de Washington al pueblo de Estados Unidos, lo cual también comprueba la indudable caracterización continental que tenían en aquella época la lucha de los pueblos de ambos continentes, al norte y el sur. Quiero decir también que en ambas traducciones Belgrano lo hizo como que multifacético este hombre, ¿no? Poco antes de dos batallas. La primera, que la quemó, como dije antes, para que no quedase como todo el archivo en poder del enemigo, antes de la batalla de Tacuarí, en el Paraguay. Y la segunda, antes de la batalla de Salta, que él ganó justamente en esa ciudad, y aledaños, en febrero, una semana antes de la batalla de Salta, el 2 de, más que una semana, el 2 de febrero del año 1813. Y entonces, esa traducción se hizo imprimir, y se imprimió en la imprenta de Niños Expósitos, que había sido... lo vamos a ver. Despedida de Washington. Eso es. Traducido de su original con una introducción por el general Belgrano. Dice, mira qué las dos interesante. cosas, la traducción de él y también una introducción de él, o sea, una explicación muy breve antes de la traducción y pasado de imprenta. Y acá dice prólogo en facsímile autógrafo del general Mitre. Claro, también. Y tenemos los retratos, por supuesto, de Belgrano y de Washington, George Washington. Mira qué interesante, ¿no? Sí. Y ¿de qué año es? Me decías que era En realidad es 1902, tiene más de un siglo. Ahí lo que estamos viendo en este momento de Bartolomé Mitre es el facsímil de la explicación, del comentario muy breve que hace Mitre. Claro, eso no está muy claro porque, bueno, la letra también de Mitre es parecida a la mía. No es que me quiera comparar con Mitre, por Dios, pero digo, claro, la letra es con la letra sí, parecida. Es medio legible, es parecida a la letra, es medio legible. Sí. Bueno, acá tenemos el prólogo, sí, que está mejor, acá sí, ya de el general Mitre, Bartolomé Mitre. Claro. Bartolomé Mitre. El general era también Mitre. Sí. Después viene la introducción de Manuel Belgrano. No sé si eso es por último, la despedida de Washington, sí, al pueblo. Lo más interesante para mí es lo siguiente. Hay una parte que Belgrano destaca al traducir, que es esto: las grandes naciones no tienen que poseer aliados permanentes, sino intereses permanentes, porque las relaciones entre los estados
no es lo mismo que las relaciones entre las personas, en donde el componente sentimental influye notoriamente, y entonces sí se puede hablar de una intención de una amistad, porque no eterna, ¿no es cierto?, por siempre. Pero en el caso de los estados, no. En Washington condenaba mucho, y Belgrano tradujo textualmente, porque sabía muy bien el inglés, a de otros 4 idiomas, el tema de lo nocivo que es el partidismo excesivo. Washington no era enemigo, y Belgrano tampoco, de la existencia de partidos políticos. Pero está hablando textualmente, dicen, del partidismo, es decir, que no hay que caer en la tentación de que todas las acciones de los dirigentes políticos, ya sean de los gobiernos o de la oposición, estén impulsados por los partidos, por los partidismos, sino que en algunas ocasiones los opositores deben apoyar al gobierno y en otras no, si realmente no están de acuerdo. Pero no tiene que ser ni todo está bien ni todo está mal. Muy claro. Porque si no caemos en el partidismo. Lo nocivo que es que por razones estrictamente partidarias se impulsen las acciones, las declaraciones y los hechos de los dirigentes políticos. Belgrano tenía como modelo político justamente a Washington, por eso la traducción. Dominaba también Belgrano muy bien el francés. Era un gran intelectual, naturalmente el latín. Hablando de admirador también de todos los franceses, ¿no? Sí. Es decir, la ciudad de Buenos Aires, yo tengo entendido, ¿viste? También. Sí. Él se inspiró mucho, le encantó lugares de Londres y de París. Sí. Muy parecido. Claro. Muy parecido. De Londres son los 2 retratos más conocidos de él, que lo pintó François Casimir Carbonnier, que no es francés, pero que expuso en Londres en 1815. Y ahora, ya que hablé de 1815, podemos hablar de la independencia directamente, lo que hace el Congreso de Tucumán. La primera cosa que yo puedo decir es la pregunta de por qué se demoró 6 años en proclamar la independencia, de 1910 a 1816. La respuesta a todo esto es la siguiente. En realidad, la revolución, o sea, el 25 de mayo de 1810, también es la independencia, pero de hecho, podemos decir casi de facto. Y el 9 de julio de 1816 es la independencia formal, es decir, de derecho. Legal, por ahí decir. Sí, ¿no? Jurídico. Perfecto. Eso es la única diferencia que los define justamente. Pero la independencia fue un hecho, y fue más que un hecho, una realidad. Los diputados del Congreso de Tucumán tuvieron en el acto de independencia la valentía de decir que ellos se comprometían con un paso tan importante que daban. Voy a decir por qué tan importante. Porque era arriesgado. Y voy a decir por qué era arriesgado. Se comprometían con sus vidas, haberes y fama. Es decir, que arriesgaban sus vidas porque se venía el ataque del enemigo del norte, estando ellos en Tucumán, sus haberes, o sea, sus pertenencias, y su fama, textualmente ellos decían, que quiere decir la opinión, el prestigio, se jugaban al tomar tamaña resolución. En la Asamblea del año 13, que está en el medio justo entre el 10 y el 16, pudo haber declarado la independencia, no lo hizo, pero sí hizo otras cosas. Por ejemplo, sancionó el himno nacional. Estuvo esa gloriosa asamblea, ¿no?, del año 13. Era famosa, que este año se cumplió bicentenario. Bicentenario. Bicentenario, 200 años, 1813. Y estamos en el 2013. Claro. Bien, que hizo muchas obras. El escudo nacional permitió el uso de la bandera nacional prohibida a Belgrano por el primer triunvirato, como ya hemos dicho. No sé si la escarapela también aprobó. No, la escarapela es del primer triunvirato. El primer triunvirato estaba de acuerdo con la escarapela, no con la bandera. Ajá. Y otras acciones, que todo lo cual... Dio la libertad, creo, del 13 de todos los negros. De vientres, se llama libertad de vientres. Sí. O sea, la esclavitud. Abolió los instrumentos de tortura. Sí. O sea, que no solamente se dedicó a, si bien no declaró independencia, se dedicó a realizar hechos de independencia, sin que esto signifique
formalmente la declaratoria de paz de la independencia. Y ahora sí viene la explicación, a mi juicio, por qué la Asamblea de 1913 no declaró independencia. Estamos, por supuesto, en 1813. La posibilidad de que el rey de España regresase al poder y después enviase una expedición de como 15.000 hombres al Río de la Plata fue la causa fundamental por la cual no se decidió la Asamblea de 1913 a declarar independencia, porque de esa manera, al no declarar independencia, tenía un margen de negociación con España ante la posibilidad, puedo decir, de retorno del poder. Efectivamente, a principios de 1814, al año siguiente de la Asamblea de 1913, que duró hasta el año 15 la Asamblea en realidad, a principios de 1814 decía, el rey de España, Fernando VII, vuelve al poder. Esto ocurrió con motivo de que la coalición encabezada por Inglaterra, y que España era integrante de esa coalición, había derrotado en la guerra europea a la Francia, que sola, exclusivamente luchó sola, se oponía a esta coalición que yo acabo de decir. Cuando Belgrano llega con Rivadavia el 7 de mayo de 1815 a Londres, al mes siguiente, el 18 de junio de ese año 1815, se produce la batalla de Waterloo. Esto fue en Bélgica, y Napoleón perdió la batalla. A nuestros representantes, Belgrano y Rivadavia, les hubiera convenido que Napoleón gane la batalla. ¿Para qué? Para que la coalición encabezada por Inglaterra e integrada por España estuviera en una situación más débil, para sacar mayor tajada, como decimos hoy en día nosotros. Pero la realidad fue al revés. En la coalición liderada por Inglaterra, que formaba parte de España, se vio a partir del 18 de junio del año 15, cuando los Belgrano estaban en Londres, más fuerte que nunca. De todas maneras, a pesar de todo lo que yo acabo de decir, el rey de Inglaterra, Jorge III, recibió a Belgrano en su corte. Le regaló el reloj que el prócer nuestro trajo para acá, se lo obsequió a su médico, el doctor Joseph Rager, porque le dijo Belgrano al morir, bueno, tan pobre que no tengo cómo pagarle a este médico que me atiende, pero mío no sea, se ocupará de obtener los dineros que corresponden para pagarle. Mientras tanto, en ese momento, poco antes de morir, no tenía con qué pagarle y se lo pagó por el reloj. Los descendientes del doctor Rager lo donaron al Museo de Historia Nacional, donde hace 4 años más o menos ha sido robado. No se sabe quién lo robó. No se sabe nada, el reloj no ha aparecido. Es un reloj que pertenecía al rey de Inglaterra y a nuestro general Belgrano. El rey de Inglaterra, Jorge III, recibió a Belgrano, y Belgrano le propuso un tratado de paz, en primer lugar, para cesar con la guerra, y que consistía ese tratado en lograr por parte de Inglaterra, que era la cabeza, como dije antes, de la coalición europea contra Napoleón, el reconocimiento de la independencia de nuestros países. Inglaterra, en realidad, con su triunfo en Waterloo, como dije antes, no podía acceder a eso. ¿Por qué razón? Porque era aliada de España, Inglaterra, y no podía quedar mal con España, que tanto se habían ayudado mutuamente con motivo de la invasión napoleónica al territorio ibérico. De manera que el rey de Inglaterra no rechazó la propuesta de Belgrano, pero tampoco la pudo aceptar. Con esta situación, Belgrano vuelve a Buenos Aires. Estamos hablando de los prolegómenos de 1816, el 9 de julio, para entrar directamente en materia que nos une hoy, nos reúne. Vuelve a Buenos Aires y informa de toda esta situación que yo acabo de decir, de la derrota de Napoleón y demás, al director supremo de la provincia de Río de la Plata, que era el general Ignacio de Tomás. Llamado Belgrano por los diputados del Congreso de Tucumán, se dirige a Tucumán justamente, e informa también sobre la cuestión que yo acabo de citar, agregando textualmente: el rey no nos quiere, al rey de España, y que Inglaterra no podía concedernos el reconocimiento de la independencia.
si bien dice Belgrano en su discurso del 6 de julio, que consta en acta secreta, el Congreso de Tucumán tenía actas públicas y actas secretas. Este discurso de Belgrano, por la delicadeza del tema, por lo delicado del tema, mejor dicho, está en acta secreta, el 6 de julio, 3 días antes de la independencia. Dice Belgrano que el comienzo de la revolución, tan apabullante, hizo que en aquella época, 1810, era republicanizarlo todo. Pero ahora, 1816, en Europa, la tónica es monarquizarlo todo. ¿Por qué monarquizarlo todo? Porque las monarquías tradicionales, legítimas, hasta hoy, en algunos países subsisten, se habían restablecido sus tronos, como el caso español especialmente, que cremaron a España y nosotros, y habían derrotado a Napoleón, que era una monarquía, un imperio, pero con las noblezas que él había creado. No eran noblezas los borbones franceses, parientes de los españoles. Sino coaliciones, sino que era una nobleza que él estructuró para él y para toda su familia. A su hermano José lo hizo rey de España, en lugar de Rodrigo VII, ¿no? El pueblo español le puso al rey José Pepe Botella, Pepe por José, y Botella porque era muy nervioso y efervescente y era bajito, igual que su hermano Napoleón. Esa es una anécdota, ¿no? Es anecdótico, sí. Entonces Belgrano informa sobre todo esto al Congreso de Tucumán y ruega realmente a los diputados que declaren independencia, y 3 días después, el 9 de julio, se declara. También propuso él la estructuración de un sistema monárquico atemperado, es decir, no monárquico absoluto, sino monárquico con un Congreso y con un Poder Judicial, algo así como la división de poderes que hoy hablamos, como hoy tiene España, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, etc. Que hay leyes y hay gobierno. Esto significa... Está el Congreso o el Parlamento. O el Parlamento, o las Cortes, en el caso de España. Esto significa que el monarca es el jefe del Estado, pero el primer ministro es el jefe del gobierno. Sí, tiene esa división. Quiere decir que está más democráticamente repartido el poder que en nuestros países. Que no hay reyes. Que no hay reyes, pero que hay republicanismo, pero que en todos nuestros países de América del Sur, los presidentes son jefes del Estado y jefes del gobierno. Claro, yo pareciera, y también no sé, con este puesto hacemos un pareciera, ¿no es cierto?, que hay una especie de monarquía, que pareciera, ¿no?, en América Latina se está dando en estos países socialistas sobre todo, ¿no?, como que aunan el poder que tenía el rey y el poder de... Con una diferencia, que las monarquías no son revolucionarias. Ajá, sí. Y estos especies de caudillismo, por decirlo de alguna manera, habría que inventar otra, pero se me ocurre esa, es para modificar el statu quo anterior, mientras que las monarquías europeas, absolutas o no absolutas, como las que tienen ahora, no son para hacer una revolución, sino que, además no tienen poder para hacer una revolución. No. Para hacer una revolución hay que tener poder. Aunque sea republicano o monárquico, pero hay que tener poder. Entonces, eso es la situación. Claro, es una no se llama estatificar, ¿no? Estructurar, ¿no? Sí. Tiene fijeza por ahí. Sí. En cambio, los gobiernos actuales yo creo que no, están en el cambio los revolucionarios, ¿no? Claro, con mucho poder. Entonces, el discurso de Belgrano el 6 de julio, como la independencia se proclamó el día 9, entonces es evidentemente una notoria influencia de nuestro prócer, Belgrano, respecto de la cartilla de emancipación. Es por eso yo siempre digo que Belgrano es el precursor de la independencia por antonomasia. Dijimos que en una pausa. Y yo estaba mirando, vamos a hacer oro, le escuchamos ahora que ha venido también otra amiga, que también nos reencontramos en la Embajada para la Paz, ahí en la calle Tacuarí, al 202, que hacen también reuniones y demás, todo es la paz y todo este movimiento que hay no solo en América, y el creador de esa Embajada para la Paz, que puede ir cualquiera, a mí me nombraron embajadora para la paz en el 2007,
¿Quién es el que preside la institución? Falleció, era un coreano que él creó esta asociación en el mundo. ¿Quién era él? El nombre, tiene un nombre así chino, coreano. Moon. Y yo traje algo después que iba a leer, pero bueno, no, hoy viniste vos, está charlando acá Ricardo Vitiriti, por eso no queríamos combinar con otro. También predican una filosofía por ahí de independencia. Él también, Moon, ha ido a varios lados, primero lograr que no hubiera esa disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur, y después la Corea insertada con todo el mundo, ¿no? Pero siempre la paz, por la paz, por la paz. Es un reverendo él, así que bueno, combino un poquito lo teológico, te digo, con toda esta filosofía de Estado, y creo que tiene que ver con la liberación, pero es como un Gandhi, una liberación por la paz, ¿no? Así que son un poquito como estos grandes líderes. Yo pienso que hay, viste, Gandhi es uno para mí en la India, liberador, sin peleas, otro Mandela, Nelson Mandela, que lamentablemente está moribundo, sí, ¿no? Pero va a cumplir 95 años. 95. Va a cumplir, si es que vive ahora, va a cumplir. Bueno, ya vivió, y yo creo que su misión grande es realmente lo que ha sufrido muchos años de cárcel, ¿verdad? Casi toda la vida, y como Gandhi también, pobrecitos también. Pero te digo que ellos siempre con ese amor, y bueno, como terminó también pobre Gandhi, estos grandes liberadores, ¿no? Pero bueno, yo acá estaba viendo de Manuel Belgrano lo último, en febrero del 13, y me estaba hojeando, ¿viste? Por supuesto hay un gran humanismo en esta lectura de Washington, y algunas cosas pareciera, también que él hizo la traducción, parecen palabras de Belgrano, ¿no? Sí. Como si no hubiera mucha diferencia, claro. Por eso a lo mejor lo admiraba tanto a Washington. Sí. La verdad no se conocieron. De amor a la patria, ambos, y todo este espíritu libertario, pero por la paz fundamentalmente, ¿no? Era un gran civil, Manuel Belgrano. Por eso en nuestro Museo General Belgrano tenemos una estatua de Washington. Se ve que él lo admiraba mucho. Dice Mita que era el modelo político. Claro. Que Washington era el modelo político de Belgrano. Tengamos en cuenta que Washington es anterior a Belgrano. Claro, y yo veo que, por ejemplo, estaba leyendo algo, porque es un poquito largo, por supuesto, para leerlo, pero hay toda una filosofía que por eso coincidía ampliamente Belgrano, ¿no? Como que hubiera unas coincidencias tremendas, parece escrito por la misma persona, algunos párrafos de Washington, ¿no? Y lo último, él dice acá, lo último, Manuel Belgrano, ¿no? Suplico solo al gobierno, a mis conciudadanos y a cuantos piensen en la felicidad de la América, que no se separen de su bolsillo este librito, que lo lean, lo estudien, lo mediten y se propongan imitar a ese grande hombre, para que se logre el fin a que aspiramos de constituirnos en nación libre e independiente. Y yo veo esto de Manuel Belgrano, que lo traduzco a mi modesto ámbito, cada uno que lucha desde su ámbito. Yo predico acá que mediten los talleres. Pareciera que esto se lo hubiera copiado a Manuel Belgrano, ¿no? Él Aunque me lo copiado vos. No, al revés, porque él estuvo antes que yo. Él estuvo antes que yo. Así que todos estos próceres yo me inspiré, y por supuesto sé algo de pareciera, dije. Pero por eso, y por qué te dice que lo lea, yo digo, estudien, mediten sobre esto. Sobre el método que propongo, ¿no? Y él también, todo esto propone un método, de alguna manera, cada uno de su rol. Por eso digo, el teólogo tiene un rol, una función, vos lo sabrás, el historiador, el político, el economista, el psicólogo, el docente, ¿no? Y esto, que no son antitéticos. Yo creo que los tenemos que complementar. Yo estaba pensando ahora que estoy llevando el proyecto a todos lados, que es interdisciplinario. Yo quisiera, viste, en todos los gobiernos, que hubiera un equipo interdisciplinario. Yo le diría a todos los políticos, los economistas, que inviten a integrar, no solo los psicólogos transpersonales o gestálticos, antropólogos, tiene que haber filósofos también que nos apoyen, junto con los economistas, junto con los políticos, formar un equipo interdisciplinario, los historiadores, y decir, cada uno nos puede dar, pero yo creo que si no integramos estas ciencias y cada uno sigue separado y creyendo
que la política está separada de la economía de la psicología de la pedagogía y de la teología, vamos mal, no hay oposición, yo creo que tiene que haber una complementariedad. Y esta es la idea de equipo, donde cada uno no pierde su identidad, su singularidad, pero podemos hacer algo juntos, mancomunados, cada uno de su trabajo, cada uno de su especialidad. También, por supuesto, todos los artistas con su creatividad, ¿no? Con su intuición, que nos aportan muchísimo todos los artistas realmente, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cortecito y hablando de artistas vamos a escuchar una amiga que también de la Embajada para la Paz, que que siempre actúa, tiene una trayectoria tremenda, Lila Ramini, y bueno, vamos a escucharla, que me ha obsequiado 2 CD de ella muy bonita. Ella es una gran admiradora de Atahualpa Yupanqui, pero yo he traído porque hay muchas tiene letra de ella, y a mí siempre me gusta priorizar, viste, los que tienen su letra, o que cantan, que tocan, que componen. Eso es creatividad. Los creadores. Sí. Siempre yo doy una gran importancia. La palabra creativa. Exacto. Es creativa. Bueno, lo escuchamos a Lila. Querido Atahualpa, tu voz siempre en mi corazón. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Salma, tu nombre cósmico, sagrados mantras trajiste, el Tíbet te iluminó y las puertas de Erja abriste. Tu meta fue el Uritorco en Córdoba, Argentina, donde yo quizás te encuentre, ciudad que predomina.
muchos serán los llamados y pocos los elegidos. 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 Bueno, sí, seguimos acá conversando, ya estamos en la última parte del programa con Ricardo Vitiriti, que ha venido amablemente a hablarnos de esto del 9 de julio, de todo este proceso histórico de independencia de la Argentina, y un poquito en ese momento siempre la Argentina estuvo en el concierto mundial. Aunque algunos por ahí dicen que está aislada, que nadie nos conoce. No, yo creo que siempre seguimos estando. Esta idea de globalidad no es mala palabra, es esta interrelación entre todos los países, todos los continentes, Claro. Y que todo nos afecta a todos. Yo creo que siempre hubo globalización. Sí, yo también, por supuesto. Más ahora, es verdad. Por ejemplo, Gracias a la tecnología, también tenemos que decirlo. hoy día sí. Por ejemplo, las revoluciones de 1810, no solamente en nuestro país, sino en otros países de América, se deben a la invasión, como ya dije, de Napoleón, o sea, de Francia, a España. Ahí tenemos un hecho de globalización Claro. notorio, ¿no es cierto? Para terminar respecto del 9 de junio, quisiera decir que el Congreso de Tucumán tuvo dos grandes apoyos. Me refiero al apoyo de los únicos dos ejércitos que tenía el país. Uno era en Mendoza, el ejército de los Andes, que estaba organizado, mejor dicho, por el general San Martín. Y otro, el ejército auxiliar del Perú, cuyo mando estaba a cargo, como ya sabemos, del general Manuel Belgrano. Esos fueron los dos sostenedores del Congreso de Tucumán. Esto fue a partir de 1815, podemos decir, porque los diputados empezaron a llegar a fines de ese año. También hay que reconocer que quien convocó al Congreso de Tucumán fue el general Ignacio de Brestoma, del cual ya hablé antes, Ya lo nombraste, que recibió a Belgrano cuando informó sobre la situación europea. ¿Y vos sabés por qué eligieron ahí en Tucumán y la casita histórica? ¿Hubo alguna causa por razón? Buena pregunta, porque no se consideró oportuno que sea en Buenos Aires, que ya el 25 de mayo que de ella había sido en Buenos Aires, por los conflictos que ya se avecinaban con la provincia, el tema de la absorción por parte de Buenos Aires de algunas autonomías provinciales y el deseo de algunas comarcas de nuestro territorio o del territorio de América del Sur, como decíamos antes, de conseguir su autonomía. Esos conflictos que ya, especialmente en el litoral, que existían, hay que recordar siempre que hubo este conflicto, ¿no? Sí. El centralismo, Buenos Aires, Sí. y cada provincia federal. Claro. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando el país, o nuestros países, dijimos que tenemos un concepto continental del tema, ¿no? Se debatía de la guerra de independencia, conviene un poder centralizado y fuerte. Está el tema. El tema del federalismo y de la democracia es cuando ya los países están encaminados, cuando ya no hay ningún peligro exterior. Es decir, lo que era malo al principio es bueno después. Lo que hoy consideramos malo, es decir, el unitarismo, por ejemplo, la pregunta... O el centralismo, o dar esa fuerza a Buenos Aires. Ahora se pidió que no fuera la sede del gobierno también Buenos Aires. Sí, hubo proyectos de Córdoba, de Rosario, precisamente Rosario. Sí. Bien, lo que en aquella época en esta época, mejor dicho, considerado malo, es decir, el centralismo porteño,
en los primeros tiempos de la independencia era necesario. Entonces, ¿dónde está la verdad? En una época en una parte y en la otra época en otra. Claro. Por otra parte, es un poco inútil discutir del unitarismo de federalismo, porque los países grandes en tamaño, por lo menos en tamaño, son federales, que son pocos, contados con los dedos de la mano, ya ves cuáles, y los países chicos en tamaño son unitarios. Los federales son Argentina, Brasil, Venezuela y naturalmente Estados Unidos. El resto de los países, creo que no me salteó ninguno, son sistemas unitarios. No tiene explicación. Tanto federalismo en un territorio chico, especialmente los países de América Central, ¿no es cierto? Sí, algunos tan pequeñitos. De modo que lo que yo quiero decir es que... Y los del Caribe, por ahí los caribeños. ¿No? Que está cerquita de América Central. Sí. De modo que es inútil discutir, como se ha discutido, entre una presunta ideología unitaria y una presunta ideología federal. Depende de las circunstancias. Y en el caso nuestro, yo digo, viste que sigue habiendo esta diferencia entre provincianos y todo. Somos todos argentinos, por eso es lo que tiene que, ¿no? Que privar. Somos todos argentinos. Entonces no importa que uno de Santa Cruz o de qué sé yo, de Río Negro, de Salta, de Tucumán, de cualquier provincia que sea. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, soy más platense. Yo he tenido tío en una platense. Sí, de Mar del Plata. Mi hermano también. Ajá. Porque papá trabajaba en el casino. Nacimos en temporada de casino. Y muchos tíos míos, mi padrino también trabajaba en el casino. Y bueno, yo nací en febrero y mi hermano en marzo, temporada de casino. Sí. Y nos pasábamos medio año por eso allá, en Mar del Plata, y medio año acá. Todas las vacaciones de invierno y todas las vacaciones largas de verano, que cuando estaba Perón empezaban las clases en abril. Y yo, como no teníamos problema, y mi hermano, veníamos último momento y estábamos hasta noviembre, me quería la primera presidencia y segunda de Perón, claro. 46 y 55. Pero yo nací en el 45, así que estaría en la otra, ¿sí? Y mi hermano es 4 años más chico. Pero te digo que también empezaban las clases en abril, en noviembre terminábamos y que nos íbamos. Estábamos acá hasta noviembre, muchas veces en diciembre ya nos íbamos a Mar del Plata. Y nosotros pasamos un bárbaro porque teníamos nosotros, yo y mi hermano, diciembre, enero, febrero, anotar, marzo, 4 meses de vacaciones. Yo hice uso y abuso de la playa. Tomaba sol como un reptil. Y por eso hice abuso, a lo mejor quizás después todos los problemas que tuve de piel. Por la inconveniencia de la excesiva exposición solar, ¿no? Ahora lo están diciendo, ahora está peor, ¿viste? Pero cuando yo, viste, era joven, igual me parece que el sol no estaba tan contaminado, toda la tierra ni nada, pero igual hice abuso y abuso. Era menos dañino que ahora. Pero igual, tomé en horas que está contraindicado, hasta tantas horas, porque tenía, viste, la obsesión, y esto lo digo para todos, ¿no? Uno tiene que aceptar el color que tiene, y desgraciadamente, viste, los blancos queremos estar tostados porque somos muy blancos. El que es morocho de piel oscura se siente mal porque se siente que lo rotulan de negro. Y en realidad en material el negro no existe, negro, yo son marrones, los marrones. Se dice raza negra. Claro, se dice raza negra, por supuesto, pero no son negros, solo algunos de Sudáfrica por ahí que son negros. En negros. otras provincias no son negros, son morenos. A veces son morenos porque son trigueños, de español, y en algunos casos con India, ¿verdad? Sí, y bueno, es muy parecido, viste, el color como hay todo el sur de Europa, muy parecidos, como algunos provincianos nuestros, porque están mezclados con todos los turcos. El sur de Europa, que limita Grecia, el Mediterráneo promedio con el norte de África. Sí, además. Entonces por ahí han cruzado, ahí se mezclaron también, pero también vinieron, viste, cuando vinieron los turcos, por eso todo lo colonial, viste, que ha venido en el país, es todo turco, árabe, la influencia, todo oriental. Estuvieron sus hijos en España, claro. Pero te digo, la forma de vivir, yo estaba en Arabia Saudita, pero en el centro, el Cairo y todo el Oriente,
y Jerusalén y todo, hay ciudades muy parecidas a lo colonial en el norte nuestro, sobre todo en España, todo el sur de España, ¿no? Esto, Granada, Andalucía, tan bonito. Sí, yo estuve en Europa en el año 71, hace mucho. ¿No es cierto? Coincide mucho con tan preciosa que es Salta, nuestra Salta, los lugares de Córdoba, ¿no? Sí. Santa Fe, en Fe, el caso español, en Andalucía especialmente. A mí lo que me gustó fue Sevilla. sí. Granada también. Sí. Donde están los grandes palacios. Córdoba, de Benetton Sí, Sur, los grandes palacios Granada de árabes. Sí, Que bellísimo. tuvieron hasta 1492. El año de la llegada de Colón a la América. El año 1492 fue muy importante para España. El 6 de enero expulsan a las último bastión árabe. En marzo decretan la expulsión de los judíos de España, que trató con eso mucho la economía y la finanzas de ese país. Y el 12 de octubre, ya sabemos, llegó Colón a la América. Después se discute si supo que era un nuevo continente o no. La cuestión es que era un territorio no conocido, ¿no? Exacto, y que no llegó a la Argentina, la isla Guaraní fue la primera porción de territorio que tocó, ¿verdad? Hizo 4 viajes, como ya se sabe, y en uno de ellos sí tocó el continente. Por ejemplo, Nicaragua, toda esa zona. Y Centroamérica, que ahí estuvo. América Central. Santo Domingo. Ay, qué bonito, no estaba por ahí, pero yo digo, ¿por qué hay tanto negro, parece? Eso estoy viendo en Haití, realmente raza negra son. Sí, mucho. Como que yo no veo mucha diferencia ahora, viste, por el color, digo, de los de Sudáfrica, y cómo fue que coinciden, hubo intercambio. Claro, por la llegada de personas claro, a través de no solo de los portugueses, sino de otras colonias, de otros coloniajes de otros países. Siempre vinieron con negros, raza negra. Claro, esclavizados naturalmente. Por supuesto, hasta que después, bueno, los liberaron. Sí, no, porque estoy viendo actualmente, viste, Haití, creo que Santo Domingo, Puerto Rico. República Dominicana, que Santo Domingo, lo mismo. Sí, que son yo no le veo mucha diferencia en el color a los habitantes de ahí, de Sudáfrica. Claro, no llegan por cuestiones negras. Claro, son negros. En el caso de Mandela, que comentábamos recién, ¿no? ¿Cuánto nivel es suficiente, no? Sí, el aspecto, porque también creo que está medio mezclado, ¿viste? Que no es negro, como Obama. Es verdad. No es negro. Es verdad. Se ve que debe haber alguno blanco o mestizo. Esa es la calificación de pardo de la más correcta. A mí me gusta más, sí, por él sí. Claro. ¿Viste? El color de Mandela no es totalmente negro. Es verdad. Sí. Aunque no sé, viste, qué pasa, como hablando de distancia, estamos viendo un poco ahora más amplio, de artistas, viste que Washington, que es negro, viste que se fue aclarando también de la cara. ¿No te referís a Michael Jackson? No. ¿A qué Washington? El actor de teatro, de cine, Denzel, creo que se llama de nombre, Denzel Washington, el negro tan bonito, y hay otro muy buen mozo, ese es más negro, Fox. Bueno, se ha aclarado, yo no sé si se hará un trabajo. Michael Jackson se aclaró. Ya sé. Eso ya es notorio, ¿no? Sí, aparte se hizo cirugías y todo porque quería parecerse una hermana de él, que era muy bonita la hermana, pero era hermana, era mujer. Sí. Y igual creo que se casó con uno y creo que tuvo un hijo, pero después se le medio, yo digo que estuvo así en un partido medio neutral. Acá en Buenos Aires, en la época de la independencia, hablando de la raza negra, sí. había un batallón de pardos y morenos. No decían de negros, pero sí de pardos y morenos. Pero en la usanza... ¿Y cuáles eran los negros? Había también, pero... No, pero ¿cuáles eran? ¿Los pardos o los morenos? Los morenos. Los morenos. Los pardos son... marroncitos, más claritos. Recién más moderados en su textura. Sí. Por ejemplo, cuando en los ejércitos patrios de Belgrano y San Martín de Villa, mal dicho, raza de color o gente de color. Porque de color somos todos. De color somos todos, claro. No soy negra. Nadie es totalmente blanco. Claro, negro, parda, lo que pueda. Claro. Igual que te dicen los rojos, los amarillos. No, los amarillos que son los de China. China y Japón, claro. Sí, es una calificación convencional. A mí muchos esos rótulos no me han cerrado mucho, pero bueno. Pero a los efectos didácticos sirve.
claro, de alguna manera no es fácil ponerle nombre, etiquetar a las cosas. Sí. En ningún orden de la vida. En ningún orden de la vida, y a veces se cometen errores muy grosos. Y en cambio los blancos, fíjate que los blancos, por eso los indígenas nos decían cara pálida. Sí. Y ahora por ahí no te gusta si te dicen cara pálida. En el fútbol, claro, estamos hablando de un tema a otro, ¿no? Sí. Dice, jugadores de campo, como quiero decir, todos menos el arquero también es de campo. Sí, claro. Habría que pensar cómo diferimos a un arquero de los demás jugadores. ¿Qué posición tienen dentro del campo? Todo tiene una diversa posición, pero se mueven más que el arquero. Pero el arquero también es de campo. Pero algunos comentaristas dicen, un jugador de campo. Como si no fuera de campo, el arquero. Porque está parado lo que sí, está de campo, está dentro del campo del juego. Bueno, es la diferencia que yo hago, se va la metáfora, como estaba diciendo con todas las ciencias. Sí. Que nos peleamos por ahí, separándonos el político del economista, del psicólogo, del sociólogo y del antropólogo. Todos somos distintos en una relación. Y del músico o del compositor. Sí. Yo diría que todos tenemos que tener esto de la creatividad. Y entonces, fíjate, si los científicos, los técnicos no tuvieran creatividad, no hubieran llegado a este adelanto. No teníamos nunca avión. ¿Vos imaginás qué hermoso es la creación del avión, el submarino, el auto? Es una obra de arte. Y eso es producto de la tecnología, de la mecánica, pero de la ciencia también. Es una gran creatividad de estos grandes inventores, entre otros, ¿no? Por eso yo digo que la creatividad, quizás eso, hablando de lo mío, ¿viste? Ese es el potencial humano. El poder oculto que está en cada uno para crear. De nosotros. Tenemos que descubrir qué puede crear cada uno. Y entonces, ¿qué puede crear? ¿Viste? No es solamente poder en composición, en música, en pintura. También un proyecto de vida tiene que ver con la creatividad y la imaginación. Un proyecto político, un proyecto de país, un proyecto de tu vida. ¿No es cierto? De creatividad. Sin duda. Bueno, no sé si quieres despedir. Yo quería agradecer por segunda vez a Graciela Lucía Fiscalini, conductora de este programa, la invitación que me ha hecho por segunda vez. Ricardo Vitrinti es mi nombre, soy fundador y director del Museo Tribunal Belgrano, y tengo mucho gusto de participar en vuestro programa. Y sí, y yo también tengo mucho gusto, como siempre, de invitarlo y de estar aquí con Ricardo, porque realmente sabe muchísimo, desde lo anecdótico, desde lo histórico, desde lo testimonial, realmente. Y yo digo, invitarlos a todos los que quieran ir a ver este museo, realmente que vos con un amor, con una dedicación, con una gran creatividad, lo fundaste, ¿no? ¿En qué año lo fundaste? Que lo viste? En el 77, que lo inauguré en la actual sede del 80. ¿Y antes dónde lo estaba? Sin sede, pero hacía transitoriamente exposiciones. Ay, pobre, tengo en televisión, en escuelas y demás. Me parece estupendo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Por estar en la audiencia, por habernos escuchado. Y bueno, siempre está invitado, es un invitado de honor, sabe muchísimo, y por ahí Dios mediante va a venir a hablarnos de San Martín, otro gran prócer en agosto, y en septiembre este gran maestro, gracias a mi padre maestro, yo maestro, todo gracias a Sarmiento, evidentemente. Yo por eso siempre digo que hay que ver lo positivo de cada uno. Claro. La Universidad de Buenos Aires, yo que la amo, fue creada por Rivadavia, ¿no? Sí. En 1821, creo. Muy perfecto. Así que, por el gobernador Martín Rodríguez. Así que tenemos que agradecer a todos los sectores. Si vamos a ver todos los defectos, el unitario, ¿no? Claro. Bueno, eso ya no me compete a mí realmente entrar en todo eso. Yo le agradezco que se le ocurrió crear la universidad, porque la que estaba primero era la de Córdoba. Exacto. ¿No? Y todos iban a Exacto. Bueno, feliz fin de semana a todos, y bueno, como siempre yo seguiré con mis sobrinitas. La otra semana hablaremos un poquito del Día del Amigo, que es el otro sábado, el Día del Amigo, y que es el día que mi sobrinita Agustina cumple 7 años. La negrita, como digo yo, porque es morena, de piel por ahí, bueno, no es, viste, negra, es morena. Sí. Bueno, feliz fin de semana para todos.
es el quinto día de la semana y el cuarto.